Las familias que han sufrido un cáncer infantil tienen muy clara cuál es su reivindicación para el día de hoy, sobre todo más medios, más financiación y mayor investigación. Insisten en que los datos así lo demuestran y solo con los mejores tratamientos es posible aumentar la tasa de supervivencia de estos pequeños. Además, dicen que se habla de cifras, pero hoy quieren aprovechar para poner rostro, para poner nombre y apellidos a cada una de ellas, porque detrás, dicen, hay una lucha diaria muy dura para la que nadie está preparado. Isabel, imagino que el momento más duro, ¿no?, y que no se olvida nunca es cuando se os da la noticia. Eso es un antes y un después, y aunque la niña está bien, que es importante decirlo, ahora mismo Lucía ya tiene 11 años y está completamente recuperada, pero imagino que no se olvida, ¿no?, que nadie está preparado para ese momento. No, nadie está preparado y bueno, y además en nuestro caso fue como de un día para otro, porque en el momento que supieron que había algo raro fue en el mismo día, o sea, no pudimos ir a casa a coger nada porque, bueno, la enfermedad o sea, el cáncer que tiene Lucía es muy rápido, o sea, si no se trata es muy rápido, entonces ese mismo día nos fuimos a Madrid y fue eso, como que no te lo esperas. Esto es algo que siempre a lo mejor has visto en las películas y que dices, pues a mí nunca me va a pasar, pero bueno, pues pasa. La realidad es que pasa. Y cuando estás en una situación de estas, ves que ese es un mundo que existe de verdad. Entonces, lo más complicado efectivamente es cuando te dan el diagnóstico. En el 2011 nace Hugo y a los 3 meses de nacer le diagnostican un tipo de cáncer infantil, un rhabdomyosarcoma. Dentro del tipo de cáncer infantil es considerado aún más raro, hay 25 o 30 casos en España cada año. Y bueno, nos derivan al Hospital La Paz, durante casi 5 años le están tratando, tratamientos de quimioterapia, cirugía, radioterapia, tiene varias recaídas y finalmente pues, el tumor se hace agresivo, muy agresivo y luego no logra superar la enfermedad, fallece. ¿Cómo se lo detectaron? No sé si le habían hecho alguna revisión o la niña se encontraba mal. Pues llevaba mucho tiempo, o sea, un mes más o menos que la daban como fiebres muy altas. Entonces, la última fiebre que le dio ya no la bajaba con la medicación y nos enviaron no nos enviaron, fuimos nosotros porque veíamos que no la bajaba y ahí fue cuando... En nuestro caso fue un poco así porque nos mandaban a casa en el hospital, pues simplemente pues tiene un catarro la niña y coincidió justo el cambio de turno y la médico que entraba pues decidió hacerle una analítica a la niña y ahí le diagnosticaron que tenía cáncer, pero si no, vamos, nos íbamos a casa. El linfoma de Burkitt es muy importante, eso es lo primero que te dicen allí, aparte de que no tiene nada que ver con el cáncer de adultos. La palabra es la misma, pero ni tratamientos ni tal, no tiene nada que ver, y que hay que poner nombre y apellidos, no es cáncer infantil, hay que poner nombre y apellidos para hacer un buen diagnóstico y para tener un tratamiento adecuado a cada niño. Era una niña muy pequeñita, además, en ese momento. Sí, tenía 2 años y medio más o menos. A partir de ahí, en Madrid, pues ya sí enfocados en la enfermedad y a luchar, ¿no? Sí, claro, en Madrid ya te concretan un poco más lo que pasa, el tiempo que tiene esa leucemia, para que estuviéramos tranquilos porque era muy poquito tiempo, serían unos meses que estaba con ella y eso dependía mucho de su recuperación porque, bueno, es como te decía antes que es una enfermedad que evoluciona muy rápido si no se trata, entonces pues nos dijeron que estuviéramos tranquilos entre comillas porque nunca se sabe, pero que bueno, que eran poquitos meses y que a luchar. Nosotros nos fuimos a ¿qué te voy a decir? ¿No? Es donde curar ahora a mi hijo, es un gran sitio, es Sant Joan de Déu de Barcelona,
que es un centro de referencia a nivel europeo y es un centro de investigación del cáncer infantil. Entonces allí es donde desde el primer momento pues hicieron el diagnóstico y ya lo que hicimos fue simplemente, entre comillas, ponernos en sus manos. Es algo que te viene grande y te pones en manos de profesionales que son los que saben lo que te va a pasar, cómo solucionarlo, y sobre todo en estos casos yo creo que lo más importante es que te avisen de cómo va a ser todo el proceso, porque lo que más te angustia también es la incertidumbre cuando son tratamientos complicados, que tu hijo te dicen que se está curando, pero son tratamientos de quimioterapia que tienen unos efectos que tú le ves jobar, que a lo mejor tienes que empezar con otra sesión y dices, si se está curando, ¿por qué tengo que empezar otra vez a pasarlo mal? Entonces ellos te explican cómo va a ser todo, cómo va a ser el proceso hasta llegar a la cura. Entonces eso te ayuda, es dejarte llevar por ellos, dejarte llevar por profesionales. Su casa era el hospital. Estuvimos 5 años en Madrid. 5 años de entradas y salidas, de ingresos, cirugías muy duras, tratamientos muy duros, muy agresivos. Hugo iba al colegio del hospital, en el aula del hospital. Lo que pasa es lo que te decía antes, son niños y lo viven mientras sus padres estén con ellos, mientras puedan jugar, tengan un aula, una escuela, lo viven de otra manera, pero su casa, su colegio, su vida era el hospital. Sus médicos eran su familia. Realmente ha vivido en el hospital y todo lo veía con una normalidad que no debemos de... Es como muy normal para nosotros cuando entras en el proceso de tratamientos, pero no debemos normalizar el cáncer infantil como algo que es algo muy duro, que ningún niño debería de pasar, ningún niño, ninguna familia. Y luego también el impacto social, psicosocial en las familias es brutal, es brutal. Debería haber más ayudas sociales unidas a sanitarias para poder ayudar a las familias económicamente, que no nos sintamos aislados. Se pasa muy mal. Tenemos que dejar nuestros trabajos, tenemos que irnos a otra ciudad que no conocemos, tenemos que estar solos, porque aquí la familia, los amigos siguen con su vida. Es muy duro. Es que no solo es el diagnóstico de la enfermedad, es todo lo que... Cuando hemos hablado con otros pacientes que han tenido o que tienen cáncer en este momento, pues hablan de altibajos, ¿no? En el estado anímico, días que dices voy a poder con todo, días que no, que te ves en lo más hondo, pero al final con un cáncer infantil no sé si es distinto porque al final no eres tú el que lo tienes, sino que no te puedes permitir caer para luchar por tu hijo, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido es verdad que hay días que estás más fuerte, otros días que no. Y depende cómo veas a la niña, la verdad, porque hay días que ella pues tampoco estaba bien y, por ejemplo, cuando estaba neutropénica, una niña tan pequeñita pues quería salir a jugar al teatro, que había mucha gente pero no puede. Entonces ella, pues esos momentos que ves a la niña que quiero salir, pues te vienes abajo, por ejemplo. Pero sí, tienes que estar ahí. Es verdad que hay mucha ayuda. O sea, los psicólogos están ahí día tras día contigo con la niña. O sea, en ese sentido, o sea, chapó. Pues mira, esa es una de las cosas que por muy valiente que seas, pues no te dicen una tasa. Pero tú, como padre, es lo primero que estás pensando, claro. Que las cosas pueden salir bien, pero pueden salir mal. Pero ni siquiera, en mi caso, ni siquiera nos atrevimos, ni su padre ni yo, a preguntar, porque es un momento que te da miedo, ¿no? Pero bueno, la verdad que a nosotros, bueno, pues nos fue muy bien. Nos fue muy bien, pero es eso, porque con el protocolo, o sea, Pablo enseguida reaccionó y tal, pero claro, hay muchos niños que no. Por eso es tan importante la investigación, ¿no? Porque no está todo estudiado, ni mucho menos, y entonces hace falta muchos recursos económicos, muchas dotaciones económicas para que se siga investigando. Allí también imagino que el resto de padres, ¿no? Se va haciendo un poco una red de apoyo entre todos, al final son muchas horas de hospital, muchos días que son interminables, la familia está lejos normalmente si no eres de allí, entonces imagino que también allí se hacen lazos para toda la vida. Sí,
La familia de allí es, o sea, cuando te dicen que te vas a casa, no quieres volver, fíjate, porque ya es como que estás acostumbrada a convivir con ellos y es como, sí, es como tu familia. Sí. ¿Qué se siente el día que recibes la noticia de la niña está, la damos el alta, la niña está curada y puede seguir haciendo su vida, por fin, y termina esa pesadilla? Bueno, pues en principio no te llegan a decir está curada, porque nosotros volvimos a casa dando la medicación en casa, vuelves asustada, no te quieres ir, es como me voy del hospital y si le pasa algo y si le da otra vez fiebre estás asustada, pero sientes como un alivio de decir me voy a casa, mezclado con no me quiero ir, o sea, una sensación muy rara. Pero claro, felicidad porque has visto amiguitos de la niña que no lo han superado y dices qué suerte que nos vamos a casa. Pues hombre, es niño, entonces claro, gracias a Dios tienen esa inocencia, ¿no? Entonces en un proceso como este, o por lo menos en nuestro caso, es el niño, como tú le veías con una sonrisa, es que no podías, o sea, tú estabas mejor con él que cuando salías, ¿sabes? Y estabas fuera de la habitación, porque es toda alegría y no les cabe en la cabeza que bueno, puede pasar algo malo, aunque bueno, hay momentos, claro, complicadetes en un proceso de quimioterapia. Pero sí, y además ten en cuenta que esos hospitales, y lo que te digo, el que nosotros fuimos en concreto, es que lo hacen de un modo que está todo ambientado al niño, a que esté entretenido y a que no piense en cosas que no tiene que pensar, ¿sabes? Son unos absolutos profesionales y artistas en todo esto, con una capacidad y una psicología tremenda. Por todos esos niños también, sobre todo, que no lo superan y también por los que sí, ¿no? Habría que seguir trabajando porque hablamos de la leucemia, que a lo mejor tiene un mayor índice de curación, pero hay otros cánceres infantiles que no es así ahora mismo, ¿no? Y todavía queda mucho por hacer. Casi todas las líneas de investigación, prácticamente todas, en este país, están financiadas de una manera privada y muchas de ellas impulsadas por familias que han pasado por este proceso. Es muy triste que familias que han pasado por un proceso tan duro tengan que continuar intentando financiar investigación para curar vidas. Debería haber más ayudas gubernamentales y muchos más recursos económicos y más inversión, porque yo creo que hay mucho margen de poder curar a muchos más niños con más recursos económicos. Es que es muy triste, de verdad que es muy triste. La asociación en la que nosotros trabajamos somos varias familias que hemos pasado por lo mismo, una sociedad muy chiquitita. Intentamos recaudar fondos y tenemos una investigadora que lleva trabajando en una línea de investigación 9 años. Nos está costando mucho, pero al final es la única manera que esto tiene de salir adelante. Yo te puedo hablar de mi experiencia de Sant Jan de Déu. Es un hospital que tú entras, está absolutamente ambientado desde que entras a los niños y a que los niños se sientan en un entorno que para ellos es fundamental que estén relajados. Involucran directamente a las familias en el tratamiento. Pero claro, ese hospital es así, pero porque vive no de recursos estatales, bueno, una parte, pero sobre todo de donaciones que hace gente anónima, bueno, y no anónima. Por eso es así, por eso pueden investigar, si no, no se podría. Falta mucha investigación, falta... A ver, ayudas no, porque es verdad que la gente colabora muchísimo, ya no solo económicamente, sino nosotros pasamos allí Navidades y o sea, es alucinante la gente gente anónima que colabora, pero en cualquier cosa, conciertos que dan en el teatro, ayuda hay mucha, pero nosotros, en nuestro caso, la niña está bien, pues es verdad que gracias a la ciencia, a los médicos, a lo que sea, pero es verdad que falta mucha investigación. Días como hoy, el Día del Cáncer Infantil, al final es un día para reivindicar, para acordarnos de todos los niños que ahora mismo están también en ese proceso, porque no tiene nada de sencillo, ni para ellos, por mucho que lo vean con la mentalidad y los ojos de un niño, por supuesto, ni para toda su familia, ¿no? Hombre, claro.
Es un día efectivamente para reivindicar eso, lo que te digo, recursos para la investigación. Bueno, para también dar un mensaje positivo, que bueno, que esto también tiene cura y que con la investigación cada vez el porcentaje va a ser más alto, y que para decir a la gente que está en la lucha que adelante, y que bueno, que yo os decía, ahora en cada sesión hay que apretar los dientes y continuar hasta acabar con esto y ya está. Es muy necesario concienciar a la sociedad de la necesidad de ayudar a estas familias que pasan por un proceso tan duro, ayudarlas económicamente, ayudar a financiar investigación. Hay que concienciar a la sociedad que existe, que el cáncer infantil existe, es una realidad, es muy dura, pero es que es así. Y hay muchos niños que sobreviven, pero hay muchísimos otros que no, y eso hace mucho daño. Mi hijo desgraciadamente no está aquí. Su lucha de 5 años, pues ojalá no quede en vano y podamos ayudar a otros niños. Y porque los niños hay que quedarse con la parte positiva de como deber como sociedad, porque al final los niños no dejan de luchar, ellos no se rinden ni tiran la toalla en ningún momento, y lo que les debemos como sociedad es poder aportar esa investigación, ¿no? para ayudarles en su lucha, porque ellos no dicen hasta aquí, ellos siguen luchando, ellos quieren vivir. Sí, es la lección que nos enseña nuestro hijo, al seguir luchando. De él hemos aprendido a estar hoy aquí, dando voz y visibilidad al cáncer infantil, seguir peleando por la investigación. Lo aprendimos todo de nuestro hijo, de 5 años. Él nos enseñó esto.